tenemos la muestra y el miércoles tenemos el práctico integral. Esta última clase, hace un par de años que no la doy yo, la daba Marina, pero Marina tuvo su tercera hija. Ustedes no la conocieron porque este semestre no estuvo. No sé si alguno en Fiscal 2 la estuvo en los prácticos. Marina Dero Janesian. Bueno, lo venía dando Marina, pero no la tenemos con nosotros. No es que se murió, sino que está en su casa con su hijita. Dicen que cuando uno dice que alguien se murió, le alarga la vida. Eso hace la gente grande, mira los diarios a ver quién sale en los obituarios. Todavía no llegué a eso. Esta última clase, este año hicimos un cambio. Generalmente provincial los dábamos la última semana y todos los que promocionaban nunca veían nada de procedimiento provincial. Y ejecución fiscal sí lo veían. Entonces este año pensamos que ustedes como contadores es bueno que entiendan la ejecución fiscal, primero que van a recibir ese problema, pero no pueden actuar directamente en la ejecución. En cambio, tener nociones del procedimiento tributario provincial es mucho más trascendente y lo van a usar desde el primer día, que sean colegas. Por eso hicimos la reversión de las clases para que todo el mundo haya escuchado la clase de provincial. Porque estas sabemos que son estos, 10 más esos 30. Sin perjuicio de que después la pueden escuchar en YouTube y en todos los lugares que están las clases. En el programa tenemos una unidad para esto, y hoy va a ser una charla de 1 hora y media. ¿Por qué está en el programa y por qué tenemos que explicarle algunas cosas del procedimiento de la Seguridad Social? Porque podría ser una materia, podría ser Fiscal 4. O sea, podríamos dar una materia entera de procedimiento de la Seguridad Social, como podríamos dar una materia entera de procedimiento tributario provincial. Como no tenemos tiempo para ninguna de esas dos cosas, damos una clase con los tips más importantes de procedimiento provincial para que no se equivoquen feo, pensando que las cosas son igual que en la 11C83. Y hoy vamos a hacer lo mismo con procedimiento de la Seguridad Social. Les voy a dar las cosas más importantes para que no se equivoquen feo y sus clientes tengan problemas cuando salgan al día siguiente de recibirse a ejercer la profesión. Como les he dicho en algún momento a lo largo de la materia, lo que hemos visto de la 11C83 no se aplica al procedimiento de la Seguridad Social. Solo excepcionalmente algunas cosas se aplican. Ahí tenemos el primer problema. En el procedimiento de la Seguridad Social no hay una norma base como tenemos la 11C83 para los impuestos. No tenemos eso. Por eso les decía a los que estuvieron en el aula H ayer rindiendo examen, cuando entró Eduardo, vayan a la clase de Guerrero de mañana porque no van a encontrar ni videitos en YouTube, ni clases, ni cursitos. Es difícil que alguien les enseñe procedimiento de la Seguridad Social porque está por un montón de leyes, resoluciones y decretos, un poquito en cada lado. Está salpicado en un montón de normas. Sí, hay un par de libros, ustedes en el programa tienen referenciado uno, que son libros muy grandes, que no sé si les va a alcanzar el año, como ya falta poco, para leerlo. Entonces, la idea de esta clase, sin perjuicio de que, como les puse en la plataforma, tomamos esto en los finales, siempre hay 1 o 2 preguntas. La idea de esta clase es que ustedes tengan por lo menos idea de unas pocas cosas para que no usen automáticamente lo que saben de la 11C83 para el procedimiento de seguridad social y se equivoquen feo y tengan consecuencias muy problemáticas para sus clientes. Aclarado esto, hay 2 decretos a través de los cuales, en ese momento, en el año 93, el Poder Ejecutivo le pasa la recaudación a la AFIP de la Seguridad Social. Esos 2 decretos tienen un listado de artículos de la 11.683 que sí se aplican a la Seguridad Social. Son algunos. ¿Cuáles son esos decretos?
el decreto 507/93 y el decreto 2102/93. No son muy largos porque es un decreto que dice se aplican a los procedimientos de la Seguridad Social y les nombra los artículos, los enumera uno por uno. El primer problema que se van a encontrar es que los artículos nombrados en esos dos decretos no son los mismos que los que tenemos hoy, porque esos decretos son del año 93 y esta 11683 está ordenada en el 98. Vieron que siempre dice texto ordenado en 1998, quiere decir que en el 98 se acomodaron los artículos. Entonces, para darle un ejemplo, la multa del 39 estaba en el 43. El decreto 618, que se acuerdan que es del 97, estaba al principio de la ley. Lo que hoy está en el decreto 618, en el 93, el artículo 1 a 10 de la ley. Entonces no coincide ningún artículo, o sea, ni por casualidad coincide algún artículo. Entonces, por eso, en la plataforma, en la pestaña de la unidad 7, lo primero que tienen es una tabla de equivalencias entre los artículos del texto ordenado del 78, que es el que usan estos dos decretos, con los del 98. Entonces yo puedo saber cuando este decreto me cite el artículo 43, a cuál de hoy equivale. Entonces lo primero que tienen ahí en la unidad 7 en la plataforma es una tabla, con letra muy chiquita, porque tiene toda la 11683, de las equivalencias de los artículos. Entonces, con estos dos decretos que les nombré y esa tabla, pueden pasar en limpio y decir, hoy estos artículos se aplican y estos no, de la 11683 a la Seguridad Social. Solo se aplican los que están en esos dos decretos. Si tuviéramos más tiempo para dar cada artículo cómo se aplica, le daríamos un listado. Reitero, hoy les voy a explicar, no sé si 10 cosas con mucha suerte, pero importante. ¿Por qué no se aplica la 11683 para la Seguridad Social? Y porque los recursos de la Seguridad Social, como habrán visto en Derecho Laboral, son de naturaleza jurídica muy diferente a los impuestos. Su naturaleza jurídica es totalmente distinta a la de los impuestos. Los impuestos tienen solo un fin recaudatorio para cubrir el presupuesto, o sea, se cobra impuestos y se hace gasto público. En cambio, la Seguridad Social tiene un fin, una naturaleza jurídica, un objetivo totalmente diferente, ¿sí? Tiene objetivos de solidaridad, por ejemplo. Ustedes vieron que en la obra social se le saca la misma plata al soltero que al que tiene 20 hijos. Del recibo se le saca la misma plata. ¿Por qué? Porque se supone que esa persona de 20 años sin hijos, que no va al médico nunca, tiene que ayudar con lo que aporta para que el que tiene 40 y tiene, no pone 10 hijos, el que tiene 40 y tiene 2 hijos, y esposa o pareja o esposo, no le alcanzaría su aporte para que tenga una obra social. Lo mismo con el sistema jubilatorio. Los que hoy están trabajando y aportan están pagándole la jubilación a los que hoy están jubilados. Entonces, es una concepción muy distinta. Como son cuestiones muy distintas por su naturaleza, no se le pueden aplicar las mismas normas, porque esas normas están pensadas en base a qué quiero recaudar. Por ese motivo es que cuando ustedes escuchen hoy lo poquito que vamos a charlar, se van a dar cuenta que el procedimiento de la Seguridad Social es mucho más duro para el contribuyente. Hay menos garantías, todo más rápido. Si quiero ir a la justicia, tengo que pagar primero y discutir y después de discutir. Un inspector me puede determinar una deuda, un inspector me puede aplicar una multa. La prescripción, en vez de 5 años, la general son 10. Todo eso que está como en contra, usted si lo miran así en forma distraída, parece que está todo en contra del contribuyente, es en realidad porque el contribuyente, que es el empleador, está manejando plata, o esa plata que cobra, que un poco es del empleado y un poco es de él, esa plata que va a depositar, de esa plata depende la salud del trabajador, depende la jubilación del trabajador, depende que si tiene un accidente le cubran el accidente, depende las asignaciones por hijo, etc. Entonces, como son cuestiones más importantes, más sensibles, está todo diseñado para cobrar más rápido, con menos garantías. Los procedimientos son menos
amable para el contribuyente, no hay efecto suspensivo, no hay nada. Está diseñado, pensado así. Con el agravante de que, como les dije, una mezcla de normas total, una ensalada de normas. Un poquito de una ley, un poquito de un decreto, un poquito de una resolución. Tan es así que esa naturaleza jurídica es distinta que si usted piensa en... ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es lo que quiere cobrar aquel procedimiento de la Seguridad Social? Lo que está en el F931. Todo lo que está ahí es lo que está en juego, ¿sí? La aclaración es que AFIP, de lo que está ahí, solo acciona por lo que es jubilación. Vieron que usted tiene el código 301, 351, por esos dos. Los otros que son de obra social, RT, si uno lo paga, AFIP lo cobra, pero es un banco nomás. Pero si uno no paga la obra social, no paga el RT, no paga los vales alimentarios, no paga el seguro de vida, la AFIP no hace nada. Las facultades y el procedimiento que vamos a ver es para que AFIP recaude aportes y contribuciones de la seguridad social, así como lo dice el 931, código 301 y 351. Nada más. Todos los otros ítems se encarga cada uno, se encarga el RT, se encarga la obra social, se encarga la compañía de seguro del seguro de vida. ¿Está bien? Entonces, este procedimiento es para ver qué pasa si no presento una declaración jurada a un 931, qué pasa si declaro de menos, qué pasa si no incluyo un empleado, qué pasa si el sueldo que le liquido es menor al sueldo real, qué pasa si le hago el recibo, le retengo y no ingreso la plata. Inspeccionarme por ese motivo, determinarme por ese motivo, yo discutir esas determinaciones, cuando prescriben esas deudas, de eso vamos a hablar. ¿Sí? Nosotros cuando vimos el procedimiento tributario, ¿de qué eran los ejemplos? IVA, ganancia, bienes personales. Y ustedes eso ya lo vieron en Fiscal 1 y Fiscal 2. Porque cuando yo voy a hacer una defensa o voy a discutir con el fisco, hoy ya no es AFIP, es el ARCA de Noé, yo puedo discutir por dos grandes cosas. O discuto una discusión del impuesto, cómo hay que liquidarlo bien, y la AFIP dice cómo ella cree que hay que liquidarlo bien, o discuto por cuestiones procedimentales. Esto está prescripto, no está prescripto, este recurso, esto es nulo porque le faltó un requisito al acto administrativo, no tiene firma, esto prescribió. Entonces, de esas dos grandes discusiones, en Fiscal 3 estudiamos la segunda parte, pero ustedes la primera parte ya saben cómo hacer bien una liquidación de ganancia, cómo hacer bien una liquidación de IVA, etc. Bueno, acá en Seguridad Social también se puede discutir de las dos cosas. ¿Y cómo saben del fondo? Sería equivalente a IVA, ganancia o bienes personales en Seguridad Social. ¿A dónde encuentro eso? ¿A dónde encuentro cómo hay que calcular bien el aporte jubilatorio de un trabajador o la contribución de un trabajador para su jubilación? ¿O sobre qué se calcula eso? No. En la Ley de Jubilaciones y Pensiones. En la Ley de Jubilaciones y Pensiones, ahí dice qué es una remuneración. Entonces, ahí puedo saber sobre qué van a aporte y contribución y sobre qué no. Ahí dice que puede ser empleo de relación de dependencia o puede ser autónomo y los tienen aporte. Entonces, de eso también tienen que saber. De eso no vamos a ver nada hoy. Eso ya lo vieron cuando vieron laboral. ¿Sí? Pero ustedes pueden discutir con la AFIP o IARCA, pueden discutir, defenderse sabiendo mucho de jubilaciones y pensiones de la 2441, o pueden discutir no porque esté mal calculado eso, sino porque hay una cuestión de procedimiento que no se ha cumplido o no se está haciendo bien. Entonces, hoy vamos a ver esas cuestiones de procedimiento, las más importantes, lo más básico, para que ustedes no metan la pata, por lo menos feo. Bien. Algunas aclaraciones. Ustedes ya vieron en el régimen penal tributario, de cariño, ley penal tributaria, que hay delitos específicos cuando son aportes o contribuciones de la seguridad social. Entonces, siempre estén atentos a eso. El régimen penal tributario tiene casos específicos para seguridad social. En la 11683, en el 40 también hay un caso específico también para seguridad social vinculado a la registración de los empleados. Y hasta ahora no han visto nada más.
reitero, este mundo es más complejo porque la naturaleza jurídica de los aportes del empleado no tiene nada que ver con la naturaleza jurídica de la contribución. La contribución de la Seguridad Social podríamos pensar que podría llegar a considerarse como una contribución especial. ¿De acuerdo? En la clasificación de los tributos de impuestos, tasas y contribuciones. Bueno, podríamos encuadrar las contribuciones en esa tercera. No como las de obras, no como la contribución para poner el caño del gas, pero sí como otra contribución. Pero los aportes nada que ver, no tienen absolutamente nada que ver con un tributo, sino que tienen otra naturaleza jurídica. ¿Sí? Sería el empleador sería un agente de retención y el que lo paga, el que realmente sufre la quita de esa plata de su recibo de sueldo, es alguien que contribuye solidariamente, ya sea para la obra social de otro o para pagarle la jubilación hoy, que aportó en el pasado. Les aclaro esto porque, como es muy distinta la naturaleza jurídica, la sentencia de los jueces y la normativa tiene soluciones bastante diferentes a las que estamos acostumbrados. Bueno, lo primero que tienen que saber, la primera gran diferencia con lo que hemos visto en la 11.683 es que para determinar aportes y contribuciones de la Seguridad Social, no se aplica nada de lo que hemos visto de determinación de oficio, no se aplica nada. Solo se aplican de la ley el 11 y el 13 actuales, que son los de declaración jurada, eso sí. Y la parte que para los impuestos se aplicaría la determinación de oficio, para la Seguridad Social se aplica una ley que es la 18.820, en sus artículos 10 y 11, y en lo que a nosotros nos interesa, ¿quiénes pueden determinar aportes y contribuciones de la Seguridad Social dentro de la AFIP? Cualquier inspector. Un inspector, en una inspección, mediante un acta, puede determinar aportes y contribuciones, y esa es la determinación. ¿Se acuerdan que en la 1183 el inspector tenía vedado eso no lo podía hacer el inspector, habría que hacerlo en otra instancia por un juez administrativo a través de una determinación de oficio? Bueno, acá no, acá se confunden las dos situaciones. Me están inspeccionando, me están revisando lo que yo hice, me pueden pedir libros de sueldo, recibos de sueldo, legajo de los empleados, etc. Y en esa revisión, de esa inspección, el mismo inspector de la AFIP que puede venir por IVA, por ganancia, por bienes personales, el mismo inspector, con la misma orden de intervención, muchas veces la OI dice que me van a fiscalizar IVA de tal periodo a tal periodo, ganancia tal periodo a tal periodo, y seguridad social de tal periodo a tal periodo. O sea que en la misma OI, la misma persona que me va a fiscalizar IVA y ganancias, que ya sabemos qué facultades tiene y qué facultades no, la misma persona para seguridad social que viene en la misma orden de intervención, puede venir en la misma, tiene unas facultades totalmente distintas. Y usted tiene que tener la mitad del cerebro con un chip y la otra mitad del cerebro con el otro chip. Sí. Sí. En seguridad social, sí. Por eso, lo problemático o lo confuso, vieron que yo le dije el otro día que si yo voy a pescar trucha y en vez de tirar con mosca o con cuchara, pongo un anzuelo común y le pongo un pulpito de lombriz, eso es como desleal con la pobre trucha, la trucha se va de cabeza. Bueno, acá el inspector que yo estoy acostumbrado a tratar, puede ser que lo conozco de otras inspecciones, que siempre viene por IVA y ganancia y bienes personales, ahora también viene por seguridad social, mezclado con lo que me está inspeccionando de los impuestos normales. Si él me revisa los libros de sueldo, los recibos, los legajos, y me hace un acta y una planilla, y en la planilla encuentra diferencias de aporte y contribuciones, y calcula las diferencias, los intereses y hasta multas de la seguridad social, cuando yo firme esa acta, o sea, cuando me la notifica esa acta con esa planilla, a partir de ahí tengo 15 días para discutirlo, si no queda firme, y el día 16 me puede iniciar el juicio de ejecución fiscal.
Y se lo largué todo junto, así crudo, porque es importantísimo que distingan, si están en una inspección y viene algo de seguridad social, tienen que estar mucho más atentos. Porque si yo estoy en una inspección de impuestos, IVA, ganancias, me notifican un acta pidiéndome algo, o en el acta dice qué dijo en la entrevista el socio gerente, y yo esa acta la recibo y se me pierde. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Supongamos que esa acta me hace un requerimiento, ¿sí?, de más información o más documentación. Me la notifican, AFIP se queda con una copia firmada por mí y yo la pierdo al acta. La pierdo y como la perdí me olvidé que me dieron esa acta y al contador no le avisé nada y pasan meses. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a ese contribuyente respecto a esos impuestos por haber perdido esa acta? ¿Cómo sigue? Para la AFIP, ¿qué pasó? Le pidió un nuevo requerimiento y no contestó. ¿Qué consecuencia tiene no contestar un requerimiento? Le podrían instruir un sumario para iniciar el procedimiento para aplicarle una multa del artículo 39, que hoy por hoy realmente son el pancho y la coca, ¿sí? Un chiste, son caramelos. ¿Sí? Ustedes vieron que había una pregunta del parcial que si ustedes aceptan la pretensión, se reduce al mínimo, es 150 pesos. 2 caramelos. Si compran los de Propolio, ¿se acuerdan que yo cuando estaba enfermo traje uno de Propolio? Se sale 150. O sea que un caramelo de Propolio. O sea que la consecuencia de ese contribuyente que tenía una inspección de IVA y ganancias, que le hicieron un acta nueva con un nuevo requerimiento y perdió el acta, es que no se va a poder comer su caramelo de Propolio. Esa es toda la consecuencia. Y lo peor que le puede pasar, además de instruirle ese sumario, es que AFIP diga, bueno, este contribuyente ya no quiere arreglar más nada, entonces dice, bueno, listo, corremos la prevista. Terminamos con la etapa de buscar documentación, le corremos la prevista. Pero cuando me corran la prevista me la van a notificar y ahí me entero que estamos en esa instancia y a partir de ahí puedo seguir defendiendo sin problema. O sea que perdí el acta y no me pasó absolutamente nada. O me notificaron el acta, no hice nada y no hubo consecuencias graves. La misma situación, igual, con seguridad social, y reitero, el problema es que a veces me están inspeccionando junto las dos cosas, o sea, un poco de impuesto y un poco de seguridad social, el mismo inspector, la misma hora de intervención. La misma situación con seguridad social, me dejan esa acta donde revisaron los libros de sueldo, los recibos, los legajos, entrevistaron a los empleados. Y esa acta, además de decir todo lo que hicieron y todo lo que revisaron, trae un par de planillitas anexas donde me recalculan diferencias de aporte y contribución, intereses, sanciones, etc. Si yo la pierdo o la recibo y no hago nada, la consecuencia, en vez de ser un caramelo de Propolio, es un juicio de ejecución fiscal por el total de la suma de lo que dicen esas planillas, impuesto, intereses y multa. Todo quedó firme y todo pasó a autoridad de cosa juzgada. Y esto, lamentablemente, los colegas menos jóvenes que ustedes, cuando uno se pone grande ya no dice viejos o grandes, dice menos jóvenes. Es buena esa, no se olviden de eso. Los colegas con más años, que no tuvieron la suerte de hacer Fiscal 3, el Nico es el más viejo de los que ha hecho Fiscal 3 obligatoria, porque él es ingresante 2009, ahí se empezó a aplicar el plan nuevo, el más viejo de los jóvenes. Las personas más grandes que el Nico, cuando cursaron contador, Fiscal 3 era optativa, no le elegí a nadie porque éramos unos asesinos. A nadie no, Guerrero la hizo, varios la hicieron acá, el Tommy. Pero salvo eso inconsciente que la hacíamos, el resto nadie sabía nada de procedimiento, ni hablar de procedimiento de la seguridad social, y hasta que le pasa la primera vez, muchos cometen este error. Obviamente que después que le pase la primera vez lo aprendieron a fuego, es como un tatuaje de esos que le ocupan todo el brazo, no se lo olvidan nunca más. Cada vez que se levantan lo ven ahí. Una vez, por no contestar un acta de la seguridad social, le iniciaron ejecución fiscal y se dieron cuenta que había un problema, ya lo aprendieron. Pero usted tiene la suerte de que lo pueden saber sin experimentar el problema la primera vez.
Entonces, como eso, este sería el ejemplo más extremo de lo que puede pasar por pensar que la seguridad social es lo mismo que el impuesto, pero hay muchos ejemplos graves que si confundimos y aplicamos la norma de impuesto a seguridad social, metemos la pata bastante feamente. Entonces, como el inspector puede no solo inspeccionar, que es lo que tiene que hacer, sino además determinar impuestos, intereses y aplicar multas, el acta de la seguridad social que contiene esa determinación, o sea que en realidad no va a decir que es una determinación, va a decir que es un acta con una planilla de diferencias. Esa acta con esa planilla de diferencias, una vez notificada al contribuyente, por los medios del artículo 100, se puede ir a su casa ese día y mandársela por el domicilio fiscal electrónico, o se la puede notificar en la misma acta, si alguien se lo firma, o en la misma acta se la pueden dejar en el domicilio. Por cualquiera de los medios del artículo 100, una vez notificada esa acta, hay que saber que tengo solamente 15 días hábiles administrativos para, y es la única oportunidad, para discutir eso, para oponerme a eso, quejarme, resistirme. Siempre son 15 días hábiles administrativos, salvo un solo caso de excepción. Si el acta y la planillita con las diferencias solo incluye intereses, que son los resarcitorios del 37, o sea, son los mismos, ese sí se aplica. Si el acta solo incluye intereses, el plazo no es 15 días para discutir el acta, sino es 5 días. Pero tiene que tener solo intereses. Si hay cualquier otra combinación, aunque haya intereses también, siempre son 15. La única forma que sean 5 es que los intereses estén solos. Si hay intereses y multas, son 15. Si hay intereses y aporte y contribuciones, son 15. Si hay aporte, contribuciones, multas y intereses, son 15. Solo son 5 si los intereses están solitos. Tengo 15 días para qué. Lo que se presenta contra eso se llama impugnación. Se presenta ante la AFIP. Tiene efecto suspensivo y está arreglado por la Resolución General 79 del 98. Que como es del 98 es de la AFIP, RG-AFIP 79 del 98. Esa que puso el Nico ahí. Ya vamos a ver ahora en un ratito un poquito más en detalle cómo es ese procedimiento. Pero quédense con esto. Ante el acta de seguridad social, con esa liquidación de esas diferencias, 15 días hábiles administrativos, salvo que sean solo intereses, que en ese caso son 5, para presentar impugnación ante AFIP con efecto suspensivo. Bien. Ya volvemos en un ratito, vamos a desglosar un poquito qué pasa a partir de ahí. Otra cuestión que se aplica a la seguridad social de la 1183, se aplica el artículo 13 y específicamente para la rectificativa en menos de la seguridad social, o sea, presento un 931, rectifico el 931 y el rectificado achica los aportes y la contribución de la seguridad social, ya sea porque una remuneración bajó o porque puse mal un porcentaje, no importa por qué, pero se achica, puse un empleado que no debía incluir, no importa. Si en la rectificativa del 931 se achican los aportes y las contribuciones, eso es una rectificativa en menos. Y hay un procedimiento especial previsto para eso, que consiste en que durante el próximo año, todo el mundo lo va a hacer rápido porque si no la plata pierde valor, pero tengo un año para presentarle por escrito a la AFIP una nota pidiéndole que acepte esa rectificativa, que la haga impactar y probando por qué tuve que rectificar. O sea, yo tengo que explicar a la AFIP por qué rectifiqué en menos
y pedirle que me la acepte. Recién cuando la AFIP me la acepte, eso va a impactar en el sistema de cuentas tributarias y me va a aparecer un pago indebido que ustedes vieron que se pueden reimputar. ¿Sí? Bueno, esa reimputación se hace aporte con aporte, contribuciones con contribuciones. Pero ese es el procedimiento. Esto está en la resolución general de AFIP 3093, que ha tenido alguna modificación, pero sigue vigente. RG AFIP 3093, o sea, 3093. No hace falta que busques todo. No. Bien. Sí. Siempre hay que hacer esa presentación pidiendo a la AFIP que acepte o haga impactar la rectificativa y explicándole por qué tuve que rectificar en menos. Pero no sé si es peor o mejor que el 13, porque el 13, si vos no cumplís con el 5% dentro de los 5 días o el error material o de cálculo, no tenés salida. En cambio, acá te está diciendo, si hay salida, decime por qué, y cuando yo sepa por qué y me lo probes, te la acepto. Y el alta, la baja del empleado, o supongamos que cargaste mal una remuneración de un empleado, bueno, presenta el libro de sueldo, recibo de sueldo, que pruebe cuál es la correcta remuneración. Bueno, hay que probar, explicar y probar por qué rectifique en menos. La AFIP en general lo revisa y lo acepta. El problema es que a veces se demora, pero ese es el procedimiento. Podría no aceptarlo y hay un procedimiento para discutir esa no aceptación. Eso está previsto en la misma resolución 3093. ¿Cómo se hace? Sí. Y no se aplican tal cual, porque el 13 que se aplicaba según el decreto, los decretos, esos dos decretos que les nombré, era un 13 muy distinto al 13 de hoy. El 13 de ese momento solo hablaba de errores de cálculo y no tenía ni el 5%, ni los 5 días, ni los errores materiales. Todo eso no estaba. Entonces esta resolución toma eso, es decir, bueno, toma como error de cálculo una equivocación y vos explicas por qué tuviste que rectificar y lo prueba y te lo acepta. Bien. Volvemos entonces al procedimiento de la impugnación. Dijimos, tenemos un acta, me notifican esa acta y esa acta viene, si esa acta dice, revisamos los libros, los recibos, los legajos, y está todo bien, o entrevistamos a los empleados y no pasa nada, no va a decir no pasa nada, dice solo eso y no dice más nada, esa acta no hay ningún problema, es inofensiva. Pero si esa acta, además de decir eso, dice, se encontraron diferencias y adjunto una planillita tipo Excel así con todas las diferencias, pasa lo que les acabo de contar. 15 días de la notificación, tengo que presentar impugnación ante AFIP. Si no lo hago, eso queda firme y al día 16 me pueden iniciar juicio de ejecución fiscal para cobrar el total del contenido de esa planilla, impuestos, intereses y sanciones. Es peligrosísimo no discutirlo. Entonces eso se llama impugnación. Lo que yo presento se llama impugnación ante AFIP. Está previsto, si no me equivoco, en presentaciones digitales. ¿Sí? Una de las opciones de presentaciones digitales es presentar impugnación por la RG 79 del 98. O sea, se hace a través de presentaciones digitales. Bueno, una vez que yo presento la impugnación, no, vamos un poquito antes. Una vez que me notifican esa acta y me están corriendo los 15 días para impugnar, bueno, por un lado sepan que tenemos el plazo de gracia de las 2 primeras horas, a pesar de que va por presentaciones digitales. Nosotros entendemos, ya lo habíamos visto en la materia, que como no se usa
trámites a distancia ni expediente electrónico correspondería. AFIP sostiene que como es vía electrónica, no hay plazo de gracia. Así que ahí estamos en un problema. Vamos a decir, para no generar conflicto, es que vamos a aceptar esa postura salomónica de la AFIP y como tengo las 24 horas para presentar la impugnación de todo el día del año, hábiles o inhábiles, no vamos a usar el plazo de gracia, a pesar de que entendemos que sí. ¿Sí? Pero igual no se lo vamos a preguntar. No confíen en ese plazo de gracia porque AFIP opina lo contrario. Entonces, me están corriendo esos 15 días. Si yo pido vista por escrito, ¿se acuerdan? Solicito a la AFIP que me fije una fecha para tomar vista del expediente, que es totalmente lógico y razonable porque yo tengo que ver cómo hizo esos cálculos la AFIP, de dónde sacó los montos de diferencia, por qué, cómo calculó los intereses, por qué me aplicó la sanción, en base a qué. O sea, me quiero defender. Entonces, si pido que se fije una fecha de vista por escrito, pido por escrito a la AFIP que fije una fecha para tomar vista, ese pedido suspende el plazo que tengo para presentar la impugnación. Ese pedido suspende el plazo que tengo para presentar la impugnación. Eso lo admite la propia AFIP en un dictamen 4 del 2007 que lo tienen en la plataforma. Un dictamen 4 del 2007, AFIP acepta que corriendo esos 15 días para impugnar, la solicitud de vista por escrito suspende los plazos para presentar la impugnación. Sí, se pide por lo mismo que ya sabemos, pero el dictamen reconoce que en seguridad social se aplica. Por eso los otros ya lo saben de dónde viene. Yo les cito el dictamen porque es el elemento originado en AFIP que acepta o reconoce que eso se usa también para seguridad social. Pero ese pedido de vista se hace en virtud de la 19.549. Bien, una vez que presento la impugnación, lo primero que tiene que hacer la AFIP es revisar los requisitos formales. ¿Cuáles pueden ser los requisitos formales? Primero, ver si está presentada en tiempo. ¿Sí? Si está en plazo o está fuera de plazo. Si AFIP verifica que está fuera de plazo, me va a rechazar por escrito ese recurso. O sea, esa presentación me la va a rechazar por extemporánea. Ahora, si hay otro vicio que se puede subsanar, como por ejemplo acreditar la personería, ¿sí? Que al ser por presentaciones digitales eso no podría pasar porque en principio el que tiene la clave fiscal tiene representación ante esa persona jurídica, en principio. Sí. O puede pasar, no. Sí, bueno, eso ni hablar. Ella dice que a veces uno quiere hacer algo por la persona jurídica y elige mal y hace la presentación por la persona física. Bueno, ahí hay un problema un poco más interesante. Ahí hay que usar mucho el informalismo a ver si me lo aceptan en la presentación, porque ya está mal dirigida. Pero entonces, si AFIP detecta que, por ejemplo, yo no acredité la personería, no me lo va a rechazar, sino que me va a intimar, me va a dar 10 días para que por única vez yo la pruebe que tengo personería para actuar si es que no lo había acreditado. Obviamente que si me pasan esos 10 días de la intimación y sigo sin probarlo, se archiva el expediente, se terminó con el recurso, ¿sí? Perdí la chance. Bien, si pasa este filtro de los requisitos formales, se abre a prueba por 30 días, ¿sí? Yo acá en el escrito de impugnación tengo que aportar las pruebas que tenga, que generalmente son documentales, y ofrecer las que no sean documentales que quiero que se produzcan. ¿Sí? Aportar las que tenga y ofrecer las que quiero que se produzcan una vez que me acepten y me abran a prueba. Entonces, AFIP, según la 19.549, abre a prueba por 30 días.
después que pase el periodo de prueba, hay alegatos, ¿sí? Hay alegatos. ¿Saben lo que es un alegato? ¿Qué es? Muy bien. Él dijo, y cito, es defender la prueba que ya está presentada, es decir, y esto no sé si lo dijiste exacto, cómo esa prueba me da la razón. O sea, el alegato es, en base a toda la prueba que ya está en el expediente, que puede ser la que yo aporté o hice que se produzca, o sea, ofrecí y produje, o puede ser prueba que está por parte del fisco, que viene en el expediente. Entonces yo digo, en el expediente consta esto, y todo esto señala o apunta o acredita que la conclusión es esta, y esto es lo que yo digo. O sea, cómo la prueba que está en el expediente me da la razón. Ese es el alegato. Pasado el alegato, hay que dictar, el fisco tiene que pedir un dictamen jurídico, siempre está exigido de esa manera. El fisco tiene que hacer un dictamen jurídico y recién después de que en el expediente esté el dictamen jurídico, se va a dictar resolución. A esto vamos a llamarlo primera resolución. ¿Qué puede decir esta resolución? Confirmo el contenido de las actas, o sea, perdió el contribuyente. Confirmo parcialmente el contenido de las actas o revoco el contenido de las actas, ganó el contribuyente. Obviamente que en el parcial es un poco y un poco. En los casos que confirme total o parcialmente el contenido de las actas, el contribuyente puede seguir peleando. Y acá se abre una opción. El contribuyente, cuando te notifican la resolución, esta primera resolución de la AFIP, que resuelve sobre la impugnación, cuando te notifican esa resolución, el contribuyente tiene una opción. Él decide qué hace. Puede, opción A, presentar recurso de revisión ante la AFIP con efecto suspensivo. Para eso tiene 10 días hábiles administrativos. Entonces, opción A, una vez que me notifican la primera resolución de la AFIP, que es la que resuelve confirmar en todo o en parte lo que dicen las actas, la opción A es, dentro de los 10 días hábiles administrativos, presentar recurso de revisión ante AFIP. Y este recurso tiene efecto suspensivo. Opción B, puedo presentar apelación ante la Cámara Federal de la Seguridad Social. La sigla es CFSS, Cámara Federal de la Seguridad Social. Entonces yo elijo, ¿sí? Una vez que AFIP resolvió mi impugnación, salvo que yo gane, que ahí ya nadie va a discutir más nada, salvo que yo gane, si no gano, elijo, sigo en la AFIP presentando revisión dentro de los 10 días con efecto suspensivo, o me voy directamente a la justicia federal, que se llama Cámara Federal de la Seguridad Social. Para eso tengo 45 días hábiles judiciales, porque somos el interior del país. Para eso tengo 45 días hábiles judiciales. Este recurso, esta apelación se presenta en la AFIP, pero requiere de patrocinio letrado y requiere de el pago previo de lo que voy a discutir. Eso se llama solve et repet. Es un requisito. No solo requiere patrocinio letrado porque estoy yendo ante la justicia, sino que además requiere el pago previo para que la justicia me abra la competencia. O sea, si no pago, me lo rechazan porque no pagué, ni lo leen.
Ya vamos a ahondar en los requisitos para presentar esta apelación. No. Tiene requisito de pagar para discutir. Con lo cual, si ya lo pagaste, con suerte, si ganas, al final, digo, porque después de la Cámara viene la Corte, si al final ganas, tenés que iniciar un procedimiento para que te lo devuelvan. O sea, nada que ver con efecto suspensivo, y es peor que no tener efecto suspensivo, porque no tengo efecto suspensivo y además tengo que pagar antes para poder acceder a la justicia. Si ganas al fin, si la AFIP gana, ya la plata la cobró. Y si vos ganas, al final tenés que hacer las gestiones para que te reintegren el dinero, pero ya con la sentencia judicial firme de por medio. ¿Por qué se aplica Solver Repet? Por eso que le decía al principio, esto tiene una naturaleza jurídica distinta, un bien jurídico distinto, que es la salud de las personas, la jubilación de las personas, que la jubilación de las personas es algo así, de subsistencia. Entonces, como es un bien jurídico mucho más sensible, dice, no podemos estar esperando a ver qué dice la justicia para cobrar. Cobremos y después que la carga financiera la soporte el contribuyente. La buena noticia es que si elegí el camino de la revisión ante la AFIP, en vez de ir a la Cámara, después de la revisión todavía me queda la Cámara. O sea que cuando yo hago esa opción entre recurso de revisión o apelación a la Cámara Federal de la Seguridad Social, en realidad estoy eligiendo o agrego una instancia en la AFIP o me voy directo a la Cámara. Porque si elijo la AFIP, después de esa instancia también tengo la Cámara. O sea que no es que si no elijo la Cámara ahí ya me la perdí. No, siempre voy a poder acceder a la justicia. Está previsto de esa manera. Si después de que se resuelve la revisión entre AFIP todavía quiero seguir discutiendo porque sigo perdiendo, es igual. Tengo 45 días hábiles judiciales con los mismos requisitos para presentar apelación ante la Cámara Federal de la Seguridad Social. La única aclaración es que si yo elegí revisión, los tiempos se alargaron. Entonces, el cálculo de deuda que había hecho la AFIP quedó desactualizado. Entonces hay que recalcular la deuda. ¿Por qué hay que recalcularla? Porque para hacer el pago previo, para cumplir con el Solver Repet, tengo que pagar la deuda actualizada, no la vieja que decían las actas. Entonces hay que recalcular la deuda para hacer bien el pago, porque si el pago lo hago en defecto, no cumplí con el requisito. Entonces, ya hablando más de estrategia y uso y costumbre y realidad, ¿por qué elegirían la revisión o por qué irían directamente a la Cámara? Pros y contras, no hay una verdad revelada. Hay pros y contras en las dos decisiones. ¿Por qué elegirían revisión? Quedarse un rato más en la FIP. ¿Qué les parece? Porque tengo efecto suspensivo y costo cero. Tengo gratuidad del procedimiento administrativo y efecto suspensivo. ¿Y por qué no le elegirían? ¿Por qué se irían a la Cámara directo? Por los intereses, depende cómo sea la tasa, y por qué también. ¿Qué les parece que va a decir la AFIP cuando resuelva la revisión? ¿Va a ser parecido a lo que dijo cuando resolvió la impugnación? Y sí, si seguimos la AFIP. Es muy difícil lograr que la AFIP cambie de opinión. Con lo cual, ¿para qué voy a seguir insistiendo con la AFIP si ya sé lo que va a decir? Entonces, si ustedes necesitan una respuesta o una solución más rápida, no conviene elegir revisión. Pero esa resolución más rápida es más costosa. ¿Sí? Ya ahí tengo que pagar el Solver Repet, los honorarios del abogado, ya tengo que irme a la Cámara, eso tiene un costo. Si no tengo para afrontar eso, bueno, me puedo quedar un rato más en la AFIP porque tengo efecto suspensivo y es gratis. Pero después de eso, ya me queda la Cámara lo mismo. O sea, es cuestión de ganar tiempo nomás, si es que me hace falta ganarlo.
problema de esto que le decía. Bien. Entonces les dije, ya sea que elija la cámara la primera vez o elija revisión y termine al final en la cámara, el plazo es el mismo, son 45 días hábiles judiciales para presentar, se presenta ante AFIP, pero es una demanda que hay que firmarla por letrado y hay que pagar como requisito de admisibilidad de la apelación. Eventualmente, el que pierde en la Cámara, si yo pierdo, puedo presentar recurso extraordinario ante la Corte, y si pierde la AFIP puede presentar recurso extraordinario ante la Corte. O sea que es la Cámara, la Corte y se acabó la discusión. Hay excepciones a este principio de pague y luego discuta, al solve repet. Hay excepciones que la jurisprudencia ha ido moldeando o aceptando. Se puede pedir como excepción el no pago previo. Se puede pedir no me pidan o no me requieran el solve repet. Ya les voy a explicar algunos ejemplos. Lo gravísimo de eso, lo riesgoso, es una ruleta rusa pedir el no pago previo. Porque si yo lo pido y la Cámara me lo acepta, genial. Entra la apelación y la Cámara lo va a resolver. O sea, después va a tratar el tema de fondo y resolverá como le parezca. Pero si yo pido el no pago previo y la Cámara no me hace lugar a mi pedido, ya está rechazado el recurso, no me dan unos días para pagar. Si yo pido el no pago previo y no me lo acepta la Cámara, se archiva, se rechaza y eso ya queda listo para que me lo ejecuten. Se me acabó la discusión. Debería estar previsto que ante el rechazo del no pago previo tenga, no sé, 3 días perentorios para ir y pagar. Pero como eso no está previsto, si me rechazan este pedido excepcional, que yo ya vamos a ver, porque no tengo plata, no tengo cómo hacer el pago previo, si me lo rechazan, me está rechazando la excepción del no pago previo y me está rechazando la apelación también, por no cumplir con ese pago. Por eso es muy peligroso, es muy riesgoso, es una ruleta rusa, es a todo o nada. A raíz de eso, hay una salomónica que no es pedir no pagar, porque no puedo, sino es ofrecer un seguro de caución. Un seguro de caución se llama así, hay compañías de seguros que hacen eso específicamente. La compañía de seguro me da una póliza, que generalmente dura 1 año, y dice que si yo pierdo, ella se hace cargo del valor de lo que estoy discutiendo. Entonces, no lo pago, pero adjunto una póliza de seguro de caución que si llego a perder, la compañía de seguro paga. Obviamente que esa póliza tiene un costo. Yo tengo que, como cualquier seguro, yo tengo que pagar una prima y las primas de los seguros de caución son altas. Puede ser el 10 o el 20% del valor en juego, de lo que se esté discutiendo. Y esa prima de seguro de caución, ese seguro de caución, esa póliza, dura 1 año. Y las causas en la Cámara duran mucho más. Entonces, todos los años, antes que se venza, tengo que renovarlo, volver a pagar y adjuntar en el expediente la póliza nueva. Si me dura 5 años y me cobran el 20% de prima, ya lo pagué todo. Se lo pagué todo a la compañía de seguro y todavía para la AFIP lo tengo impago. Sé que financieramente a veces no es tan conveniente, pero bueno, en el momento me puede salvar. Estoy hablando de muchísima plata. Una cosa es conseguir la plata para afrontar el seguro y otra cosa es conseguir toda la plata para pagarle la AFIP. Entonces, con el seguro de caución, si obviamente lo hago por el monto que corresponde, no corro riesgos. Si yo en vez de pagar presento la apelación y presento el seguro de caución, me lo aceptan. ¿Sí? Bueno, vamos a ver en qué caso, a modo de ejemplo, ustedes no tienen que manejar esto, yo se los cuento porque me gusta nomás.
Esto lo va a saber hacer el abogado que haga la apelación ante la Cámara. Pero le cuento a modo de ejemplo en qué caso podría proceder el no pago previo como excepción. Sería la exhibición de pago. Las cosas que se pueden probar para intentar el no pago previo es adjuntar los estados contables con quebranto, con patrimonio negativo, con muchas deudas, y mostrando que el monto que me intentan, que tengo que pagar, el que me están determinando, supera ampliamente cualquier parámetro de mi estado contable. Esto puede ser más razonable, puede tener más cabida si soy una ONG, algún tipo de entidad que no tiene fines de lucro, que tenga un fin loable, como algunas ONG, y muchas ONG tienen un patrimonio muy chiquito, ¿sí? Entonces, si tiene una determinación de aporte y contribuciones gigantesca, multimillonaria, y el patrimonio, los estados contables de la ONG dicen que tiene un patrimonio neto de 1 millón de pesos, o tiene un capital de 1 millón de pesos, y la determinación son 100 millones, eso sería un argumento suficiente, o una prueba suficiente de que no puede pagar. Porque la clave es no puede, pero no puede de ninguna forma, ni pidiendo plata. Entonces, solo en los casos excepcionales, cuando irrefutablemente se puede probar que no puedo pagar, la Cámara y la Corte a veces han aceptado eso porque si no me estarían denegando el acceso a la justicia. O sea, la jurisprudencia dice, está bien el solve repet siempre y cuando eso que hay que pagar no imposibilite el acceso a la justicia, pero para que me lo imposibilite el acceso a la justicia, yo tengo que probar fehacientemente que no es que no pago porque no quiero, sino porque no puedo. Entonces, tienen algunos fallos, ustedes ahí en la plataforma, 2 o 3 fallos. Uno se llama Centro de Diagnóstico de Virus, que es de la Corte. También tienen Horizonte Fundación, que es una ONG. Y también ha habido casos de empresas concursadas que, a raíz de la situación concursal, también han pedido la exhibición del pago y en situaciones puntuales también le han dado lugar. Reitero, es muy importante que entiendan que ante el pedido de no pago, ante el pedido de excepción de no pagar, si no el tribunal no acepta, le parece que no es razonable su pedido o que lo que presentaron no sirve para probar o acreditar el pedido, el rechazo de eso es el rechazo de la apelación y hasta luego. ¿Sí? No cumplieron. No llegamos nunca a la Cámara. ¿Sí? Se perdió la chance de que la Cámara resuelva. Entonces, resumiendo, para cumplir con el solver repet puedo pagar, que es lo que pide el principio, puedo ofrecer seguro de caución, puedo pedir exhibición de pago o puedo garantizarlo. Se puede garantizar con un aval bancario, por ejemplo. ¿Sí? Es muy difícil obtener un aval bancario. Los bancos solo dan un aval a empresas recontra solventes y por valores ínfimos respecto a la solvencia de la empresa. Pero si logro obtener un aval bancario, también es válido. ¿Sí? Bien. Eso en cuanto al procedimiento. Respecto de la prescripción de los recursos de la Seguridad Social, les dije que los plazos eran distintos. Bueno, nada de la 11.683, nada de la prescripción de la 11.683 se aplica a Seguridad Social, nada, ningún artículo. Eso como primer cuestión. Tengan claro que si le preguntamos algo de prescripción de Seguridad Social y me citan un artículo de 11.683, está mal sin leerlo. No hace falta que veamos lo que pusieron. Si dicen artículo 65, artículo 60, 58, está mal. O sea, ningún artículo de prescripción de la 11.683 se aplica a la Seguridad Social. Primero. Segundo, ¿cuáles son los plazos de prescripción de los recursos de la Seguridad Social? Están en distintas leyes, pero son, para lo que es aporte y contribuciones jubilatorios, 10 años. Eso está en la ley
14.236, artículo 16. Para la parte jubilatoria, ley 14.236, artículo 16. La prescripción es 10 años. ¿Cómo se cuentan las prescripciones de la Seguridad Social? No hay 1 de enero, no hay nada. Simplemente del día del vencimiento para el pago, ahí cuento los 10 años. Del día que vence para pagar, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tiene la AFIP para cobrar? Del día del vencimiento para el pago, 10 años para cobrar. Para las obras sociales, eso para jubilaciones. Para las obras sociales también son 10 años, pero eso está en la Ley de Obras Sociales, en la 23.660, artículo 23. También son 10 años. Y para las cuotas sindicales son 5 años de prescripción. Y eso está en el artículo 5 de la Ley 24.642. Eso en cuanto a los plazos, están en leyes específicas. Ahora, las causales de suspensión e interrupción se aplica el Código Civil y Comercial, las normas de prescripción del derecho común. Entonces, como causal de suspensión, tenemos la intimación de pago, que el código llama ponerlo en mora al contribuyente. Esa intimación de pago o ponerlo en mora suspende 1 año la prescripción. Pero no estamos aplicando el artículo 65, inciso A. ¿Sí? Ojo, estamos aplicando el Código Civil y Comercial. Entonces, esa intimación de pago, que suspende 1 año la prescripción para Seguridad Social, es cualquier intimación de pago. Una intimación de pago pura y simple. Suspende por 1 año la prescripción por única vez. ¿Sí? Una intimación de pago pura y simple, cuando el acreedor, la AFIP, Arca, pone en mora al contribuyente en materia de recursos de seguridad social, desde el día de la notificación de la intimación, 1 año de suspensión de prescripción por única vez, por normas del Código Civil y Comercial. Esa es la única causal que vamos a aplicar de suspensión para recursos de seguridad social. Las leyes de moratoria y de blanqueo no se aplican a seguridad social porque estas leyes hablan de tributos y la jurisprudencia de la Cámara Federal dice que de ninguna manera los recursos de la seguridad social son tributos. Entonces, directamente no se aplican. Tienen un fallo subido a la plataforma que se llama Cooperativa de Provisión de Electricidad, ¿verdad?, de Soldini. ¿Qué dice eso? Entonces, leyes de moratoria y de blanqueo no suspenden la prescripción para seguridad social porque no son tributos, son otra cosa. ¿Sí? Y causales de interrupción, también no en virtud de la 11.83, que no usamos nada, sino en virtud del Código Civil y Comercial, tenemos el reconocimiento expreso tácito de la obligación, que ya saben cómo se usa, o sea, puede ser presentar una declaración jurada, pagar un interés, adherir a un plan de pago. Eso interrumpe la prescripción. El juicio, el inicio del juicio de ejecución fiscal también interrumpe la prescripción y es el mismo juicio de ejecución fiscal para seguridad social que para impuestos. Se usa el mismo 92 que vimos. Y también hay interrupción cuando hay transferencia de empresa, porque los recursos de la seguridad social son respecto a los empleados, y cuando hay transferencia de empresa hay una interrupción de la prescripción para darle tiempo a la AFIP que los aportes y contribuciones que pueda detectar omitidos o no pagados a nombre de la empresa anterior, haya más tiempo para descubrirlo y cobrarlos a la anterior o a la nueva que responde por los mismos. ¿Sí? O sea que las 3 causales de interrupción son reconocimiento expreso tácito de la obligación, inicio del juicio de ejecución fiscal o transferencia de empresa. ¿Cuándo se interrumpe? Al momento que se configura o se materializa la transferencia de la empresa. ¿Qué hora es? 19:22. Bueno, y con esto
en este solemne acto, no se olviden que tenemos la clase del miércoles, han terminado de cursar Legislación y Técnica Fiscal 3. ¿Cómo? No, ¿cuándo dije que era larga? ¿Y qué hora es? ¿1 hora y media dije? 19:22. Pero llegué del cuarto. Llegué del cuarto. Tengo ahí otros temas. La verdad es que, como es muy complejo, otras veces le menciono mucho todas las normas que se aplican, todo, pero es imposible. O sea, queremos que sepan estas 3 o 4 cosas para que no se equivoquen mucho. ¿Sí? Que sepan que no se aplica el 11C83, pero la verdad es que es un mundo aparte y muy complejo. Les cuento algo, ya que tengo tiempo, por su culpa. En materia de sanciones, vienen de una de estas leyes específicas que les nombré, las sanciones vienen de la 17.250, pero hay unas resoluciones de la AFIP que tienen tarifado cómo son todas las sanciones por infracciones de la seguridad social, todo lo que se les puede ocurrir, ¿sí? Tener un empleado registrado con un sueldo más bajo del real, mal la fecha de ingreso, omitir aporte y contribuciones, pagar de menos autónomo, todas las infracciones que puede haber de la seguridad social están tarifadas y son bastante caras. Pero para eso hay una resolución especial de la AFIP, que la última era la 1566, pero no sé si sigue estando. Sigue funcionando, tiene varias modificaciones, pero es la RG 1566 de la AFIP, que le han ido cambiando un montón de cosas, pero sigue siendo la misma matriz. Así que bueno, espero que promocionen, regularicen lo que puedan. Y no es ninguna despedida porque nos vemos el martes, el miércoles. Y lo felicito, la verdad que ha sido un curso muy participativo, sacando esta minoría, sé que rinden concursal. Y las notas también han andado muy bien, por lo menos las del primero y del segundo, del tercero no las conocemos. No hemos corregido. Ah, la grilla, no la tengo acá. Pero el martes, lo primero que vamos a hacer es resolverlo y después, si se quieren quedar a verlo, se quedan a verlo, pero lo vamos a explicar como las otras clases. ¿Cuál fue la sensación? Sí, que los temas son complicados es así, no podemos volver para atrás. O sea, la materia, se lo dijimos el primer día, se va complicando y se va acumulando. Lo bueno que al final, para nosotros lo bueno, es que podemos hacer preguntas más reales, porque ya saben todo, saben el domicilio fiscal, la inspección, la determinación de oficio, los recursos, las sanciones, la ley penal tributaria, ya entienden todo lo que puede pasar. Obviamente que para ustedes es más complejo, y los temas de por sí, ya sanciones, recursos, son más complejos que los que veníamos viendo. Pero bueno, es bueno que la sensación sea que, a pesar de eso, fue razonable el parcial, porque es lo que siempre queremos lograr. A veces se nos va la mano de fácil, como el primero, sabemos que se nos fue la mano de fácil, y otros años se nos ha ido la mano de difícil, como el primero del año pasado. Pero nunca es a propósito, nosotros queremos tomar siempre algo equilibrado porque queremos saber si saben, no queremos ni que aprueben el que no sabe, ni bochar al que sabe. Las dos cosas no nos gustan. Entonces, que les haya parecido razonable nos deja felices, sin perjuicio de los resultados particulares. Y bueno, cuenten con nosotros, además que nos vamos a ver, cuenten con nosotros para lo que necesiten, tanto en la materia como en la profesión. Siempre antes de los finales va a haber 2 días de horario de consulta virtuales. Y los promocionados, los que hayan promocionado o promocionen, no tienen que hacer nada. Una vez que yo cierre las regularidades, les voy a publicar en la plataforma un listado con todos los regulares para que ustedes puedan puntear y quedarse tranquilo, el que está regular, y un listado con todos los promocionados para que también se queden tranquilos que están promocionados. Y ya que tengo tiempo, les aclaro que yo paso bien a la SAE esa información, o sea, en realidad la SAE paso los regulares nomás porque la promoción es nuestra, es interna, pero la SAE no refleja las regularidades como yo se las paso en el listado. ¿Por qué? Porque a todos los condicionales no le va a aparecer la regularidad. Todos los que están anotados condicionales, la SAE el programa no lo hace la SAE. El guaraní, cuando hay alguien condicional, yo subo el archivo con las regularidades y me rechaza y me larga un montón de renglones que dice
este no, este no, este no. Entonces el sistema no puede cargar la regularidad si usted no tiene las condiciones. Una vez que las cumplan, van a la SAE y hacen el trámite, si cumplieron en los tiempos que hay que cumplir. La promoción, si la tienen en la materia condicional y promocionaron, no la pierden. Y si ustedes llegan a perder después la capacidad de obtener la regularidad, porque se les pasó el tiempo para solucionar la condicionalidad, tampoco pierden la promoción. Eventualmente tendrán que anotarse libres para rendir una vez que tengan aprobado Fiscal 2 y le pasamos la promoción libre. Si la promoción no prescribe, no caduca. Si ustedes están en ese listado tenemos gente, no del 2013, pero de hace 5 o 6 años que seguramente han dejado la carrera, pero tenemos un listadito y hay 5 o 6 que hace mucho que no se presentan. Pero nosotros lo tenemos y cada turno ustedes se anotan para rendir regulares y nosotros revisamos y al que está promocionado le pasamos la nota. Si a alguno, cuando esté en condiciones, se tiene que anotar libre, algún promocionado se tiene que anotar libre para rendir, ahí sí manden un mail por la plataforma o el mail avisándonos porque a veces los libres no los revisamos. O sea, no revisamos si hay algún promocionado dentro de los libres. Entonces, el que se tenga que anotar libre, si le pasa, avísenos. No sé qué están poniendo por ahí. Si ustedes ya tienen aprobado Fiscal 2 y promocionaron, anótenselo antes que puedan, así ya se sacan el problema. No. Ustedes, el promocionado, la promoción entre ustedes y nosotros. En el sistema figuran regulares. Ustedes se anotan para rendir el examen regular, obviamente no tienen que venir, si vienen no los vamos ni a saludar, no tienen que venir. Bueno, sí, saludar sí. No tienen que venir, se anotan y nosotros le pasamos la nota. Cuando pasamos la nota de los que sí rindieron el examen, pasamos las notas de los regulares. O sea, el día que le damos la nota a los que rindieron, aparece la nota de los regulares cargada en el acta, de los promocionados cargada en el acta de examen. La nota del promocionado, el promedio que les dé las 3 notas. Esa es su nota. Promediado para arriba. O sea, si les da, supongamos, 760, es 8. Si les da 740, es 7. Que en realidad no puede dar ni 60 ni 40, puede dar 733 o 767. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Espero que no vengan a la muestra, porque quiere decir que ya... No, el martes es presencial, ya le vamos a avisar el aula. No, el martes vamos a venir presencial a un aula, le vamos a explicar la solución del parcial y a continuación, el que quiera, le mostramos. ¿Sí? Y el lunes, no sé bien a qué hora, pero intentaremos ante el mediodía, le subimos las notas. Y las grillas no sean tan ansiosas. Claro. Bueno, pues entonces ya tienen todo eso. Ustedes ya tienen toda la informalidad. Déjennos conservar un poquito de las formas a nosotros. Lo poquito que nos quede de dignidad, esperen hasta el lunes. Bueno, gracias y nos vemos la semana que viene. 2.